Continuamos. En el contenido anterior hemos hablado de por qué Asia, África y Europa llevan ese nombre. Ahora toca el turno de nuestro continente, América. ¿Por qué América se llama así? En contenidos cortos he explicado en mi Instagram acerca de por qué América se llama así y a veces me preguntan de cuál es mi fuente. Bueno, estoy rodeado de la bibliografía Américo Vespucio. Es cierto que Humboldt en sus obras señala que el continente de América se llama así porque, según Humboldt, él en sus investigaciones encontró una crónica acerca de una tribu en Nicaragua llamado la tribu América y que ese es el porqué del continente lleva ese nombre. Pero Humboldt no hace muchos detalles acerca de esa crónica, lo comenta en sus libros. Sin embargo, la gran mayoría sostiene que América se llama así por Américo Vespucio. Es cierto que Américo Vespucio no se dice así en su idioma original. Como él es florentino, entonces su nombre es Amerigo Vespucci, pero castellanizado es Américo Vespucio. Se cree que Américo Vespucio viajó en el tercer o cuarto viaje de Colón hacia América y al igual que Colón pensó que Colón había llegado a la India. Por eso a sus habitantes le llamó indios. Bien, Colón muere en 1506, pero Américo Vespucio continuó los viajes, sobre todo en la parte norte de Sudamérica y Centroamérica. Américo Vespucio nos dejó una crónica de sus viajes, relata mucho acerca de los caribes y su costumbre de la antropofagia. Es más, la palabra caníbal viene de Caribe. Eso lo haremos en otro contenido. Los detalles acerca de esa costumbre de algunos pueblos del Caribe. Bien, Américo Vespucio hizo varios viajes, escribió una crónica, que en otro contenido mostraré su libro, y se dio cuenta de que él estaba en otro continente. Y cuando redacta en su crónica, él se da cuenta, por ejemplo, de que en América no habían condimentos, no había pimienta, no había comino, no había canela, no había quión. En su contra existía, por ejemplo, ají, guacatay y frutas como guayaba, guanábana, papaya. Y respecto a los dioses, porque Américo Vespucio era muy, pero muy erudito. Era un hombre muy, pero muy ilustrado. Y seguramente conocía acerca de las, vamos a llamarle, divinidades de la India. Brahma, Vishnu, Shiva, el elefante Ganesha, etc. En cambio, en nuestro continente se hablaba en el Caribe de otros dioses. Por ejemplo, en la parte de Colombia, del dios Bocatá. De ahí viene Bogotá. Y de diferentes dioses. Aquí se habla de Huiracocha, el dios Tunupa, el dios Tupac. Entonces, ¿qué sucede? Que Américo Vespucio se dio cuenta que estaba en un nuevo continente, que esto era imposible que sea Asia. Eso explicaba muchas cosas, la ausencia de condimentos, idiomas distintos, dioses distintos, costumbres distintas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Américo Vespucio? Hizo un mapa muy parecido al mapa de la actual América. Ese mapa se publicó en una revista científica de la época de su, vamos a llamar, amigo Waldseemüller. Waldseemüller en Alemania dirigía una revista científica, repito, llamado Globus Mundi. Recuerden que Alemania es la cuna de la imprenta. Allí Gutenberg, años atrás, había inventado la imprenta. Entonces, como Alemania era la cuna de la imprenta, allí envió Vespucio su mapa y cuando Vespucio publica su mapa, aquí está lo que era América para Vespucio, muy parecido a nuestro continente. Cuando le envía la carta a Waldseemüller para que lo publique en el Globus Mundi, ¿qué sucede? Que Américo Vespucio había puesto cuarta parte o terra incógnita. Cuarta parte porque la primera parte es el continente de África, la segunda parte es el continente de Asia y la tercera parte es el continente de Europa. Entonces la cuarta parte, el cuarto mundo, sería América, pero no lo llamó América, lo llamó la cuarta parte o terra incógnita. Pero Waldseemüller colocó su nombre. Ahora, él es Américo. Los continentes, si usted se ha dado cuenta,
llevan nombres femeninos: África, Europa, Asia. Por lo tanto, de Américo Vespucio, América. Sonó bien el nombre de América, sonó bien, aunque al comienzo los españoles se resistían a decir América al continente y preferían llamarle Indias Occidentales. Cuando los españoles llegaban hacia nuestro continente, decían las Indias Occidentales, para diferenciar de la India Oriental. Vamos a decir la verdadera India. ¿Ya? Estados Unidos, después de su independencia, el 4 de julio de 1776, fue uno de los primeros países en decirse: nosotros somos americanos. Claro, ingleses americanos. Y cuando se independizó, más americanos que ingleses. Por eso cuando uno dice americanos, no hace referencia a los latinos, ni hispano, ni iberoamericanos, sino a Estados Unidos. Claro que eso no está bien, porque todos somos americanos. Seamos peruanos, colombianos, chilenos, mexicanos, somos americanos. Pero, como repito, España se resistía de decir América a nuestro continente y más bien decía las Indias Occidentales, o a México le decía Nueva España y a Perú, por ejemplo, Nueva Castilla, Nueva Granada, etcétera. Por eso Estados Unidos como que se atribuyó la palabra nosotros somos americanos. Y nosotros vamos a decir que nos prestamos al juego y nos hacemos llamar latinoamericanos por la influencia del latín, iberoamericanos, que hace alusión a Portugal y España, o hispanoamericanos. Bien, ahí entonces el origen de la palabra América es por Américo Vespucio. Bien, no es el único continente que lleva el nombre de una persona. En el continente anterior hemos mencionado que Europa se llama así por la princesa Europa. Bien, el último continente, vamos a decir, descubierto es Oceanía. ¿Cómo se descubre Oceanía y por qué el nombre? Aunque creo que es obvio el por qué Oceanía se llama como tal. Bien, una vez que América fue, vamos a decir, colonizado por los españoles, Cortés en México, aquí en Perú, Pizarro, más al sur Almagro, Valdivia, Quesada, Córdoba, Solís, etc. Una vez que América fue colonizado, Magallanes se presenta, este navegante portugués se presenta al rey de España y el rey de España le financia un viaje de circunnavegación, o sea, confirmar, reafirmar que la Tierra es esférica y quería saber qué tan lejos está la India por occidente. Portugal ya había llegado a la India por oriente, allá por el África. Bartolomé Díaz y Vasco de Gama habían hecho tal viaje. Entonces el rey de España, Carlos I de Habsburgo, se deja convencer por Magallanes, ve este viaje como no solamente un viaje comercial, sino científico, y en 1519 Magallanes parte de España. Una vez que cruza toda la costa de la zona oriental de América, siempre le decía a sus tripulantes que por favor le indiquen cuándo descubren el otro océano para llegar a la India, hasta que le dicen, no, estamos viendo el otro océano. Y por la tranquilidad de las aguas, nos referimos al Océano Pacífico, lo llamó Océano Pacífico. Recuerden que Balboa descubre el Océano Pacífico, pero él no lo pone ese nombre. En 1513, 6 años antes que Magallanes, Balboa descubre, pero desde Panamá, el Océano Pacífico, pero lo llamó Mar del Sur. En cambio, ahora Magallanes está cruzando del Atlántico al Pacífico y lo llamó Océano Pacífico por la tranquilidad de sus aguas. Magallanes, curiosamente, muere en Filipinas, pero no llega a Oceanía, pasa cerca de Oceanía. España, vamos a decir, no tuvo la oportunidad, pierde la oportunidad de llegar a Oceanía. Estamos hablando de 1520. Más de 100 años después, aparece en Inglaterra James Cook y fue él uno de los primeros en descubrir la gran isla llamado Australia. Ustedes saben que por extensión Oceanía se le vincula mucho con Australia.
Entonces, como Australia es un enorme continente que está rodeado por el océano, claro que hay incontables islas en el océano, repartidas como Polinesia, Melanesia, Tasmania, Nueva Zelanda, Nueva Hébridas, Islas Marshall y un largo etcétera. Entonces, como todos esos continentes, islas que se van a convertir después en países, están rodeados por el océano, por eso se le llamó Oceanía. O sea, por simple sentido común. Y ese es el origen de la palabra Oceanía. ¿Quién representa por excelencia Oceanía? Australia. Pero repito, no solo Australia es de Oceanía. Está Nueva Zelanda, está Tasmania, está Nueva Hébridas, Papúa Nueva Guinea y el conjunto de islas llamados Polinesia y Melanesia. Bien, hasta aquí el último contenido de por qué los dos continentes que faltaban se llaman de esa manera. América, por Américo Vespucio, y Oceanía, porque está rodeado por el océano. Muy bien, hasta aquí entonces